¿A qué le está jugando el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Manuel, Norman, Isaac? Porque ahora pide a la Fiscalía General de la República dar nombres de interrogados por el caso Odebrecht. Ya están defendiendo al INAI, los de la oposición. Este INAI que también está revisando lo del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este INAI que va directo al choque contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto ha sido muy crítico de los organismos autónomos, precisamente como el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Cómo ves estos choques y cómo ves esta situación, Manuel? Bueno, yo en este caso concreto del INAI, yo no veo una confrontación tan abierta y tan directa con el presidente López Obrador como sí la vemos, por ejemplo, con el INE, que es cantadísimo el pleito, ¿no? Sí me sorprende un poco la determinación del INAI de ordenar abrir las declaraciones del caso Odebrecht, porque pues sabemos que son declaraciones judiciales que muy difícilmente se van a poder abrir. Una cosa es que lo diga el INAI, que lo ordene, y otra cosa es que la fiscalía vaya a cumplir. Para recordarle un poco a la gente, cuando tú haces una solicitud de información, se la haces directamente al órgano de gobierno, en este caso, pues a la fiscalía. Si la fiscalía te la rechaza, el caso llega al pleno del INAI, el INAI revisa el caso y emite un decreto, una orden hacia la fiscalía, ¿no? Pero el problema es que no necesariamente la fiscalía va a hacer caso a la orden del INAI. Es decir, que el tema todavía puede escalar hasta el Poder Judicial y hasta incluso la Suprema Corte, que sería la última instancia, ¿no? Se puede tardar todavía mucho tiempo en que se lleguen a abrir las declaraciones de este caso. Sí me sorprende un poco porque no es habitual que el INAI abra o ordene abrir expedientes judiciales y menos de un caso político como este. Y sobre lo del revisar la Declaratoria de Seguridad Nacional, a mí me parece que es algo que de hecho debe de hacer el INAI, ver hasta qué punto puede interferir o no este acuerdo que publicó el presidente López Obrador para ordenar que sean consideradas como temas de seguridad nacional y de interés público todas las obras prioritarias de esta administración federal. Y creo que pues el INAI está en su papel de revisar hasta qué punto eso puede suponer un obstáculo a las leyes de transparencia. Entonces yo no, aquí en este caso no veo una confrontación así tan abierta, tan frontal, pero pues sabemos que a López Obrador el Instituto Nacional de Acceso a la Información nunca le ha gustado, le parece un organismo inútil, y yo sí creo que si bien sí ha permitido todo este asunto de la transparencia conocer algunos grandes casos de corrupción, o sea, yo mismo algunas investigaciones periodísticas que he realizado a lo largo de los años, pues se han basado en algunas solicitudes de información. Lo que sí creo es que cada vez está peor el INAI, es cada vez un organismo más complicado, los sistemas de transparencia cada vez están peor, la Plataforma Nacional de Transparencia es un mugrero, hay que decirlo, y que ya lleva muchos años siendo pues una plataforma bastante ineficiente, torpe, que no nos permite acceder de manera fácil mediante una comunicación fácil con los órganos de gobierno para poder solicitar información, además de que ya cada vez es más difícil que pase una solicitud. Los mismos órganos de gobierno han encontrado maneras para bloquear la información y sí creo que también habría que hacer una revisión a fondo de cómo está operando actualmente el INAI, aunque no comparto yo muchos de los planteamientos que ha hecho López Obrador, que incluso pues son mentiras reiteradas, valga decirlo, porque en varias ocasiones ha dicho que dónde estaba el INAI a la hora de abrir casos como el de Odebrecht, precisamente es uno en el que ha hecho mucho énfasis el presidente López Obrador, y pues sí ha mandado a abrir muchas cosas del caso Odebrecht, pero no le ha hecho caso la entonces Procuraduría General de la República y ahora la Fiscalía. Por eso yo veo pues con muchas dudas de que la Fiscalía vaya a cumplir con esta resolución del INAI y vaya a dar a conocer las declaraciones de un caso pues que se ha vuelto paradigmático en términos del combate a la corrupción, con todo y que pues lleva ya más de un año bastante estancado, diría yo.
¿Cómo ves, Norman Pearl? A mí me parece que, pues primero que nada, hay una posición de carácter político por parte del INAI. Vemos las complicidades de todos los órganos autónomos con la derecha. Es decir, nosotros vemos una defensa a ultranza que hacen los partidos políticos de derecha, y aquí hablamos de PRI, PAN, PRD, en la defensa de los organismos autónomos, pero lo hacen básicamente como un efecto de respuesta inmediata a todo lo que represente oposición al gobierno. El INAI ha tenido algunos traspiés en su comportamiento, pues porque parece que es bastante selectivo para poder dar respuestas y sobre todo en términos de tiempos, ¿no? El INAI ha sido poco ortodoxo en un instituto que debería tener una característica distinta, ¿no? Hay mucha gente que hace solicitudes de información y que le son rechazadas. Y sin embargo, vemos que esta solicitud con respecto a los interrogatorios y los interrogados, es decir, en el caso de Odebrecht, pues nos damos cuenta que ya está siendo bastante selectiva la importancia de esta gestión, ¿no? Entonces, esa complicidad, esa actitud deliberadamente parcial en favor de determinados grupos le hace menos creíble, ¿no? Y de tal manera que yo creo que INAI debe de, igual que el INE, igual que otros organismos autónomos, el mismo Tribunal Electoral de la Federación, deberá de considerar un cambio dramático en sus estructuras y en su forma de actuar. Porque yo coincido con Manuel, no ha sido un órgano eficiente y bueno, pues, estamos acumulando pruebas y argumentos para poder solicitar como ciudadanía la posibilidad de que haya cambios dramáticos en esos institutos. No se mete en camisa de 11 varas el INAI al pedirle a la Fiscalía General de la República que dé a conocer esta información que desde mi perspectiva tú conoces más de los procesos y de las leyes, Isaac de Paz González, pero pues podría incluso tomarse como una alerta para los que podrían no estar ni siquiera señalados públicamente en torno al caso Odebrecht, alertarlos y que se nos terminen pelando, Isaac. Si no es que ya se fueron, Vicente. La verdad es que el INAI ha jugado mucho con esos conceptos, de ahí la discrecionalidad que yo públicamente, en particular sobre el asunto de Contralínea, le he pues señalado. El INAI, cuando le conviene alguna cuestión es de interés público y cuando no, pues hay que reservarla. Es decir, cuando no quiere, dice, bueno, esto es una cuestión que está dentro de un juicio, que puede afectar el desarrollo del proceso, que se está judicializando y puede haber interferencia indebida. Eso se lo acaban de decir la semana pasada a Contralínea, Miguel Vadillo y a Nancy Flores. Y en otros casos el INAI dice, esto sí me parece de interés público, esto sí se tiene que revelar. Y pierde de vista esto que tú, pues, de sentido común identificas. Hay documentos, por ejemplo, con nombres de testigos o gente que está o que ha colaborado o que ha intervenido o es autor posiblemente material o intelectual en un hecho delictivo. Yo creo que sí afecta el debido proceso, sobre todo porque no conocemos con exactitud en qué etapa de la investigación está o en qué etapa de la judicialización o en qué otra etapa del proceso ante el juez están los asuntos de Odebrecht. Y eso tiene mucha relevancia porque al rato se pueden convertir en pruebas ilícitas y se anulan y entonces genera impunidad. Entonces, a veces hay una ansiedad de la gente de saber mucho y eso puede traer es una espada de doble filo. En asuntos penales, y esto lo escribí yo la semana pasada en Contralínea, lo comenté con Nancy Flores, en asuntos penales el principio de máxima publicidad tiene muchas acotaciones.
muchísimas, en materia de menores, en materia de delincuencia organizada, en materia de delitos que afecten la seguridad nacional. Entonces, no es nada más decir, está bien que los revele porque está bien que se rindan cuentas. Bueno, eso es en el ámbito administrativo, pero en el ámbito penal es muy distinto, las reglas son muy distintas. Así que sí está jugando con fuego el INAI porque está demostrando una vez más que es muy selectivo, es muy discrecional y juega con los conceptos como le da la gana. Y esto, curiosamente, se decide ya como un INAI más autónomo a partir de diciembre de 2018, porque antes no había querido solicitarle a la PGR en aquel entonces la información sobre Odebrecht. Pero en diciembre de 2018 no sé qué les pasó, no sé qué cambios habría en México. No sé qué pasó en México. Que ya dicen, sí, ahora sí, ya podemos pedirle todo lo que queramos. No sé, ahora sí, como dice Jaime Maussan, se los dejo a su criterio. Oye, para cerrar, dos cosas que les quiero